para ver si me da tiempo, porque me encanta hablar y entonces tampoco me quiero comer el tiempo de las compañeras. Entonces les voy a dar un poquito de contexto de todos estos grupos nahuas que habitaban el territorio que ahora conocemos como Centroamérica, específicamente lo que yo trabajo es Guatemala y El Salvador, y cómo estas mujeres, a través de las mujeres nos podemos enterar y nos podemos dar cuenta también de una historia que no se nos ha relatado, que no viene escrita por los cronistas españoles, que estamos acostumbrados a hablar de este periodo y de los roles de género a través de documentos escritos por hombres del siglo XVI, que traen una cosmovisión nueva, una cosmovisión occidental hacia los pueblos mesoamericanos que desconocían, y entonces lo que están haciendo es lo que yo conozco de mi mundo occidental, de mi mundo español, trato de traducirlo al mundo mesoamericano, y entonces lo que me sirve lo trato de comparar y lo que no me sirve ni siquiera lo escribo. Entonces, yo lo que utilizo los códices y los lienzos es para rellenar algunas lagunas que dejan estos documentos escritos, por ejemplo, por Hernán Cortés, por Pedro de Alvarado, por Bernal Díaz del Castillo, todos estos hombres que vinieron en los primeros años a Mesoamérica. Y entonces a mí me sirven mucho los lienzos y códices para entender más la visión indígena de estos territorios. Les voy a hablar sobre los nahuas de México. Vamos a terminar un poco viendo cómo estos nahuas migraron hacia lo que ahora conocemos como Centroamérica, y vamos a parar pues con la investigación en 1500, más o menos 1550. Siguiente slide. Muchas gracias a Mariela, que le voy a estar diciendo siguiente. Y vamos a empezar con los roles de género. ¿Qué roles les han enseñado a ustedes que tienen las mujeres indígenas antes de la llegada de los españoles? Cocina. La cocina, muy bien. ¿Qué más? Los partos, muy bien. Parteras. ¿Cómo? La medicina, muy bien. También eran las encargadas de hacer la medicina. ¿Qué más? La agricultura, la siembra. Allá está haciendo así, que es piedra de moler o es tejido, porque las dos están correctas, pero es el mismo movimiento. Entonces, de piedra de moler, o sea, cocinar y tejer. Ajá. Hacían petate también, sí. Canastos. Canastos también. ¿Qué más? Cuidaban a los niños. Cuidaban a los niños, exactamente, la casa y el lugar. Hacían textiles. Educación de los niños, de la familia, muy bien. Vamos a dejar eso. Bueno, por favor. Era un matriarcado. Muy bien. Ella era la encargada, y hasta el día de hoy las mujeres son las encargadas de cuidar a la familia y de trasladar ese conocimiento de generación en generación. Y de hecho, las mujeres, si vamos a cualquier comunidad indígena en la actualidad, las mujeres son las que mantienen los trajes tradicionales. Los hombres son los primeros que pierden los trajes tradicionales porque son los que salen al exterior, mientras que las mujeres siguen teniendo todo ese conocimiento y toda esa tradición y la guardan también en sus textiles. Pero, ¿qué es lo que me he dado cuenta yo que pasa en los códices y los lienzos? En los códices y los lienzos estamos viendo que las mujeres tienen otros roles, además de todos estos que acabamos de hablar aquí. Entonces, aquí en la pantalla es dos imágenes de dos códices, uno que se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España, y vemos a una mujer siendo partera. Está dando a luz. Aquí, esta mujer está embarazada y aquí está la partera, entonces se está preparando a la mujer. Y luego tenemos otra imagen de una mujer que está usando su piel
Yo en algunas ocasiones utilizo mucho un proyecto que hicimos en México con unos caricaturistas, unos chavos que hacen cómic, y estos vienen de ese cómic que creamos con esta gente. ¿Y por qué? Porque no hay en ningún documento del siglo XVI mujeres que estén esclavizadas, pero sabemos que las mujeres eran esclavizadas de un pueblo a otro y eran algunas veces usadas también como tributo entre varias comunidades. Tenemos estos documentos también, el Códice Durán o la Tira de la Peregrinación, y en estos documentos vemos que los líderes de la migración son, normalmente nos dicen que cuando migra a una comunidad, la comunidad se mueve de lugar en lugar y va dirigida por hombres fundadores. Pero hay varios documentos que nos demuestran que estas migraciones, estas fundaciones de nuevas poblaciones, van lideradas por hombres, sí, pero también por mujeres. En estos grupos de personas fundadores van hombres y mujeres. Entonces en este documento tenemos a 3 hombres, a una mujer, y en este otro documento aparecen 2 hombres y una mujer. Pero además de todo, lo que a mí me gusta mucho comparar es que en la imagen de abajo van 3 hombres cargando bultos en su espalda y la mujer también va cargando bultos. Entonces ahí llevan sus pertenencias. Mientras que en la imagen de arriba, las personas, las 3, no importa el género, están con flechas y con arcos. Entonces demostrando que todos son cazadores. Este es un documento que se llama el Códice Mendoza, que es un códice que se hizo en México Tenochtitlan y habla sobre el diario vivir de las comunidades de México Tenochtitlan. Y entonces en México Tenochtitlan dice que la persona que escribe, o sea, el escriba, es un hombre. Y está el hombre sentado en una banca de petate, como ven acá. ¿Y qué está haciendo el hombre? ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué se imaginan que tiene en su mano? Parece una piedra. Parece una piedra, pero ¿verdad? O Ah, bueno. Este parece una piedra con punta, sí puede ser. Una vara. Esta persona que está aquí es la representación más antigua que tenemos de un escriba. Y esta persona tiene en su mano izquierda un cincel, puede ser un cincel o una pluma que usaban los pueblos mesoamericanos, y estas plumas tenían piel de conejo, era con lo que pintaban. Y este que está aquí es el signo de la escritura o de los códices o los almanaques o las fiestas o el día. Ese signo quiere decir todas esas ideas conjuntas. Entonces sabemos que este personaje es uno de los oficios que se hacía en esa época en México y era el de escribir libros. Pero muy pocas personas nos recuerdan que hay otro documento, también de la misma época, que se llama Tellerianus Remensis. A veces los códices, como se fueron a Europa, tienen nombres en diferentes idiomas, y de Europa, pues. Y vemos aquí a una mujer que está en cuclillas. Iconográficamente las mujeres están sentadas siempre sobre el suelo directamente y los hombres están sentados en bancas de petate, porque ellos no pueden tener una relación directa con la madre, con la tierra, mientras que las mujeres sí tienen un vínculo directo. Pero la mujer está con el mismo cincel que tiene el escriba y tiene en parte del documento que está escribiendo el mismo signo de aquí. Entonces las mujeres también podían ser escribas en el siglo XVI. Y esto es totalmente original de Navas, y aquí trae una glosa que no está completa aquí en esto, pero dice la pintora, o sea, la escriba. Eso es un rol de mujeres que
nos habla de él. Otro de los roles de las mujeres que nadie nos dice que existió es mujeres guerreras, mujeres que están en los campos de batalla. Eso no se nos dice en los documentos de los españoles, pero están representados en los códices. Aquí está un combate de Tenochtitlan también contra otra población, y en los relatos, hay varios relatos de esa época que dicen que las mujeres salían hasta cuando se estaba perdiendo, cuando un poblado estaba perdiendo la guerra, entonces las mujeres terminaban la batalla. Eran las encargadas de pues, recoger a los muertos, a los heridos, pero también iban a pelear al campo de batalla ya cuando estaban en su último momento. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy valiosas para las poblaciones, por todo lo que acabamos de hablar, porque son las encargadas de cuidar el conocimiento, pero en casos extremos las mujeres salían a los campos de batalla. Y estas mujeres están aquí usando escudos y estas armas que se llaman macuawit, que son armas de madera con obsidiana en todos los extremos. Y dice que eso era un arma letal. Tenemos otra imagen de otro de los códices donde ya que esta imagen representa ya 1527 más o menos. Está el ejército español, está un ejército indígena de este lado, y aquí tenemos a dos mujeres. Una está con una vara de poder aquí y con su otra mano está dando instrucciones al ejército que se encuentra acá, y además es un ejército español. Y esta otra mujer está usando el arco y la flecha disparando a los enemigos. Bueno, eso solo para que se den cuenta todos los roles que tienen las mujeres de los que no se nos cuenta, aparte de estar en la casa y cuidar a la familia y todo. Este mapa lo tengo aquí para que nos demos cuenta. Dale clic otra vez. Ahí está. De dónde venía ya en 1524 lo que estaba sucediendo en el territorio centroamericano. Los españoles o castellanos venían saliendo de estos puertos que están aquí en la esquina de España, transitaban por toda esta parte más o menos unos 3-4 meses y hacían una estación en La Habana, en Cuba. Todo esto sucedió después de todos los viajes de Cristóbal Colón. Entonces ya después de todos los viajes de Cristóbal Colón ya conocían la ruta. Esto que les voy a contar pasa alrededor de 1518-1519, llegan aquí en La Habana, Cuba, luego llegan a la costa al Golfo de Yucatán. En el Golfo de Yucatán llegan en barco. Hernán Cortés, que es el primero que llega, pues se entera que había habido otro viaje en 1511 que había naufragado y que había dejado a dos náufragos. Aguilar y Guerrero son los apellidos de estos dos náufragos. Los manda a llamar Hernán Cortés y Guerrero le dice: yo ya llevo 8 años aquí en la península de Yucatán y en esos 8 años yo aprendí maya yucateco, me casé con una mujer yucateca y tengo hijos yucatecos. Yo no me puedo ir con ustedes porque ya mi familia está acá. Entonces él se regresa con su familia y sigue siendo él, se autodenomina un maya yucateco. Por el otro lado estaba Jerónimo de Aguilar, y lo que hace Jerónimo es decirle: yo también aprendí maya yucateco, pero yo no estoy feliz aquí, entonces yo me voy con usted, Hernán Cortés y todo el ejército, y voy a servirle de intérprete, porque yo ya conozco el idioma que se habla aquí. Entonces, a partir de este momento, que es 1519, se vuelven a embarcar y llegan a las costas de Tabasco y de Veracruz. En Tabasco y Veracruz, lo que sucede es que ya bajan del barco, bajan a todos los caballos, porque traían caballos también en esas embarcaciones, y empiezan a preguntarle a las primeras comunidades con las que se encuentran quiénes son sus enemigos. Y resulta que los enemigos son unos que
dando cuenta que no todos hablan maya yucateco. Y entonces hay cosas que Jerónimo de Aguilar no entiende, porque están hablando en otro idioma. Y resulta que ese otro idioma es el náhuatl. Entonces, para poderse comunicar con las personas en náhuatl, resulta que encuentran a una mujer que se llama Malintzin, que es la conocida Malinche. Yo le voy a decir Malintzin, que después si quieren platicamos porque me gusta más ese término de Malintzin y no Malinche. Y Malintzin les dice: yo entiendo el maya yucateco y hablo náhuatl. Entonces yo puedo ser la traductora para Jerónimo de Aguilar del náhuatl al maya yucateco. Y Jerónimo de Aguilar le traduce del maya yucateco que le dice Malintzin al español a Hernán Cortés. Y entonces cada vez, se imaginan ustedes las reuniones de todos estos grupos, lo cansadas que han de haber sido, porque tenía que hablar Hernán Cortés, luego hablaba Jerónimo de Aguilar, le traducía al yucateco a Malintzin, y luego Malintzin traducía al náhuatl a la población a donde acababan de llegar. Y luego, cuando había una respuesta o una pregunta, los de la comunidad náhuatl le hablaban en náhuatl a Malintzin, Malintzin le hablaba en maya yucateco a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar le hablaba en español a Hernán Cortés, y luego de regreso otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Esas juntas han de haber sido eternas. Y entonces en todo este momento, ¿qué es lo que empieza a pasar? Los españoles se dan cuenta que todos los pueblos mesoamericanos, o casi todos, le daban tributo a los mexicas. Casi todos los pueblos mesoamericanos le tenían odio a los mexicas porque eran muy sádicos. Y hacían muchas batallas, y esas batallas lo que lograban era que los pueblos le tributaran cosas a los mexicas. Y entonces todos estaban hartos, los españoles se dan cuenta de esto y empiezan a decirle a todos los pueblos: ¿qué les parece si hacemos una alianza para derrotar a nuestro enemigo común, los de México Tenochtitlan? Y entonces desde ese momento empiezan a hacer alianzas por todos los pueblos donde pasan. ¿Qué era otra cosa que sucedía al mismo tiempo? Malintzin comenzó a aprender español. Al llegar a un pueblo que está aquí muy cerca de México Tenochtitlan, que se llama Tlaxcala, ya no era necesario Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué? Porque Malintzin había aprendido español. Entonces en ese momento Malintzin ya le habla directamente al español a Hernán Cortés, y le habla directamente en náhuatl a las comunidades del Valle de México. Y de regreso se ahorraban un paso. Este es otro rol del que tampoco estamos acostumbrados a hablar. Normalmente cuando se habla de Malintzin se habla de una traición, y es un estigma que ha tenido esta mujer desde el siglo XIX, obviamente no antes, pero el rol tan importante de intérprete nadie habla de él. Y fue una mujer políglota que posiblemente habló 5 idiomas, porque ella no era náhuatl de origen, ella aprendió náhuatl. Ella no era maya yucateca, aprendió maya yucateco, aprendió español, y su idioma original era el Olutlec, que es un idioma de las familias mixtecas y zapotecas de Oaxaca. Entonces tenemos evidencia de que hablaba 4 idiomas, o sea que es posible que haya aprendido muchos idiomas más, pero sabemos por lo menos con certeza que hablaba 4 idiomas. Malintzin se vuelve clave en este proceso, y hablando de lo de la traición, Malintzin no era mexica, Malintzin no era náhuatl, y de hecho los mexicas fueron quienes la vendieron, así que Malintzin tampoco quería a los de México Tenochtitlan. Cuando llegan aquí al área de Tlaxcala, que quiero que levanten las manos, ¿quién ha oído hablar de Tlaxcala? ¿Nadie? ¿Ustedes? Ustedes porque han tenido cursos con Hugo. Bueno, creo que traigo una lámina de Tlaxcala. Clic. Creo que todos aquí hemos oído hablar de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, sí. Los tlaxcaltecas son los de Tlaxcala. Entonces, solo para que nos ubiquemos, aquí está
el centro de México. Entonces yo me voy allá a tomar clases de náhuatl del siglo XVI y ahí empiezo a darme cuenta de que el pipil, el que conocemos como pipil ahora, es una de las tantas variantes del náhuatl. En todo lo que está en un color amarillo vemos poblaciones que hablan náhuatl antes de 1521. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde el norte de México, pasando por Guatemala, El Salvador, y no sale aquí en la imagen, pero también se habla en Nicaragua. El color anaranjado es lo que reportan ya en 1524 los españoles. En esas regiones se hablaba náhuatl, o sea, se perdió el náhuatl en muchas regiones. Y luego los puntos rojos, con un anaranjado más fuerte, son las poblaciones que actualmente, las regiones donde actualmente se habla náhuatl. Entonces, aquí está Izalco, y aquí está esta región de Santo Domingo y todo. Clic. Como no sale en la otra imagen, es muy interesante y muy importante mencionar que el náhuatl aquí se conoce como náhuatl TL, con una TL al final, pero aquí en Veracruz o en otras regiones de México, el náhuatl que se habla en estas regiones termina con T, náhuatl, como el náhuatl que se habla en esta región, que también termina con T, y que ahora se le conoce como pipil, es una de las variantes. Así como en El Salvador se le conoce como pipil, en Nicaragua se le llama Nicaragua, y es otra variante del náhuatl. Vamos a empezar ya a hablar de mujeres o de nuevo. Estos van a ser los puntos que vamos a ver. Vamos a hablar. Bueno, por favor. Primero pido disculpas por mi ignorancia. No entiendo lo de náhuatl, me imagino que es la raza, y lo de náhuatl, me imagino que es el idioma. Excelente, usted se respondió solo. Náhuatl es el grupo cultural y son todos los grupos culturales, y náhuatl es solo el idioma. Entonces unos hablan con TL y vamos a ver una tablita más adelante, y otros hablan con T al final. Por supuesto. Últimamente algunos hemos traído de rechazar el perfil por el hecho de que tenemos un sobrenombre que pusieron los que venían acompañando a mi paso. Entonces, la referencia que decimos ahora es náhuatl mexica o es náhuatl salvadoreño. Yo le digo náhuatl centroamericano, porque es la misma variante, pero se le conoce con diferentes nombres en diferentes poblados. Pero para generalizar, en mi cabeza yo les digo el náhuatl mexicano y el náhuatl centroamericano. Aunque el mexicano tiene muchísimas variantes, pero es como para ubicarse geográficamente. Y vamos a aprovechar esa pregunta para hablar del término pipil. ¿Ustedes saben qué quiere decir el término pipil? Los que están aquí. Además de usted no puede contestar. Niño. Niño, ¿y de qué palabra viene? Pero ¿cuál es la palabra de niño? ¿Cómo se traduce al náhuatl? Porque no es pipil. Pero está relacionado, pero no. Pili. Pili es la palabra en náhuatl. Pili es niño. ¿Cómo? Principado también, que es nobleza, y esa exactamente me dieron las dos respuestas que quería recibir. Hay dos palabras muy similares en náhuatl. Una es pili, que quiere decir niño, y cuando dicen muchos niños, se dice pipili. Y luego hay otra palabra que es pipiltzin, la nobleza. Tiene esta frase final, sin, que es un reverencial, que solo las personas que tienen mucha alcurnia, vamos a decirlo, de élite, o a las que se les merece mucho respeto, tienen en su nombre.
Entonces hay dos hipótesis con la palabra pipili, que viene o de pili o de pipili o de pipilzi. Hay muchas comunidades a las que les gusta decir que pues eran considerados como nobles por esta gente que vino en 1524, pero era muy común antes del siglo XVI que los de México Tenochtitlan le pusieran sobrenombres a las otras poblaciones. Y normalmente esos sobrenombres tenían que ver con cómo hablaban el náhuatl. Entonces hay comunidades en el norte de México que les dicen los mexicas popolucas. Este término quiere decir que hablan como bárbaros. Entonces, y así tienen muchísimos nombres que les pusieron los mexicas a muchas comunidades indígenas, y entonces es muy probable que las comunidades de aquí les hayan dicho que hablaban como niños. Pero decir que hablan como niños no es decir que hablaban mal, sino más bien que hablaban un náhuatl antiguo, como hablaban antes los abuelos de los mexicas. ¿Qué pasó? Yo también he oído que también los mexicas después los españoles les pusieron aztecas. No, ese es un término que hay una historia de origen de dónde vienen los mexicas, pero en realidad los mexicas eran parte de 7 tribus que salieron del norte de México, del que ahora es más o menos el sur de Estados Unidos, porque esa parte antes era de México. Y entonces salen 7 tribus en una migración hacia el sur, buscando nuevas tierras donde asentarse, y entonces vienen de un lugar que se llama Aztlán. Y entonces estas 7 tribus vienen saliendo de Aztlán, se mueven hacia el sur, y todas estas 7 tribus se llaman aztecas, porque vienen de un pueblo que se llamaba Aztlán. ¿Qué pasa? Estas 7 tribus se localizan, encuentran un territorio propio en el centro de México, pero en diferentes pueblos. Y entonces al fundar una nueva ciudad, cada uno de estos pueblos toman un nombre diferente. Entonces ahí están los de Xochimilco, están los de Tlaxcala, están los de México Tenochtitlan, están los de Matlatzinco, y no me acuerdo cuáles son las otras 3 tribus, pero todos eran aztecas cuando iniciaron la migración, y cuando encuentran su nuevo lugar para vivir, se cambian el nombre. Entonces los mexicas eran aztecas, pero los tlaxcaltecas eran aztecas, los de Matlatzinco eran aztecas, los Xochimilco eran aztecas antes de llegar a su nuevo lugar. Entonces eso es un término que se suele confundir, y se suele confundir, yo creo que en gran medida por los investigadores norteamericanos. Es más fácil decir azteca que mexica, y entonces usa mucho el término azteca, y yo pues no lo uso porque eso se refiere a otro momento histórico, no el que estamos hablando ahorita. Por la misma razón yo no les llamo pipiles, porque los documentos que yo trabajo son antes de ese momento que se les puso el término pipil. Así es, antes de la invasión. Bueno, otra cosa que suele confundirse mucho hablando de esto de los 500 años, o no confundirse, pero se le da mucho énfasis a hablar de la conquista, invasión, desde la perspectiva de los españoles, de estos hombres gallardos que nos enseñaron a respetar, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Puerto Carrero y otro montón de conquistadores españoles, que escriben varios de ellos cartas diciendo cuáles ciudades conquistaron, cuáles poblados. Y entonces en esta imagen tenemos las rutas que siguieron desde México hasta Guatemala, El Salvador y Honduras, todos los primos y hermanos de Pedro de Alvarado. Entonces tenemos esta línea recta, es la ruta que siguió Pedro de Alvarado, pero esta
¿qué es lo que pasa? Los españoles, por supuesto que hablan de conquista, nosotros conquistamos aquí, nosotros conquistamos allá, bla, 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 pero los españoles venían acompañados, liderados, o como se diga, de varios pueblos mexicanos, indígenas mexicanos, eran nahuas, mayas, totonacos, etcétera, etcétera. Y estos pueblos indígenas en sus relatos también se consideran conquistadores. Son conquistadores de los nuevos territorios. ¿Qué pasa cuando todo este pelotón del ejército de españoles e indígenas mexicanos se mueve hacia el sur? Llegan a Guatemala, son conquistadores. Algunos pueblos de Guatemala, del actual Guatemala, se alían con el ejército y se vuelven conquistadores al llegar a El Salvador. Y este ejército llegó hasta Perú. Y cuando llega a Perú, iban nahuas de El Salvador, que son también considerados conquistadores mientras más iban avanzando. Entonces, algunos pueblos fueron invadidos y otros pueblos indígenas se consideran conquistadores. Entonces, yo uso esos dos términos para que pensemos en la complejidad de todos estos procesos. No es simplemente algo que se hace además en 5 segundos. Hay un documento muy importante que se llama el Lienzo de Tlaxcala, que fue elaborado en Tlaxcala, que está muy cerca de la Ciudad de México, y los tlaxcaltecas eran los mayores enemigos de los mexicas. Entonces, en aquel mapa que vimos así gigante de que venían de España, pasan a La Habana, luego a Yucatán, luego se empiezan a adentrar ya en caballo y caminando, todo el mundo les dice, ustedes se tienen que aliar con los tlaxcaltecas porque los tlaxcaltecas son los únicos que le dan pelea a los mexicas y que todavía no le están tributando a los mexicas porque han logrado mantener su territorio. Y entonces los españoles llegan a territorio tlaxcalteca y hacen una alianza con los tlaxcaltecas. Y hacer una alianza no fue tan fácil. En los documentos de los españoles se dice que los tlaxcaltecas les hicieron muchas batallas a los españoles, que pasaron meses en batallas, de día y noche, batalla y batalla y batalla, hasta que mejor se pusieron de acuerdo y se alían. Pero ¿qué pasa con la versión tlaxcalteca, con el lienzo de Tlaxcala? En el lienzo de Tlaxcala nunca se menciona que le dieron batalla a los españoles. ¿Por qué? Porque es la versión tlaxcalteca y a los tlaxcaltecas lo que les interesa es decir, nosotros siempre fuimos aliados y amigos porque también queremos que nos digan conquistadores y queremos que esa tierra nos pertenezca a nosotros. Entonces tenemos estas dos versiones que a veces no nos están contando lo mismo y que por eso es la importancia de comparar documentos de diferentes fuentes. El lienzo de Tlaxcala, que se hizo en 1552, primero estaba pintado en todas las paredes de la alcaldía de Tlaxcala, que en aquel momento se llamaba el Cabildo. Entonces los tlaxcaltecas, mucho después de haber hecho todas estas conquistas e invasiones, pintan en la pared de la alcaldía todos los logros que habían hecho. Y entonces lo que sucede después es que tienen que mandarle un tipo de carta, un tipo de probanza a los reyes de España de todo lo que habían hecho y entonces lo copian directamente de los muros, lo copian en una manta que tenía un tamaño de 2 metros por 5 metros. Pero hacen 3 copias, los tlaxcaltecas muy inteligentes. Hacen una copia para ellos que se quede ahí en la ciudad de Tlaxcala, hacen una copia para la Ciudad de México y hacen una copia para España. Cuando este documento se lleva a España, se lleva en barco, se va con un grupo de embajadores tlaxcaltecas desde México y los tlaxcaltecas tiran el lienzo en el piso y comienzan a danzar alrededor del lienzo y comienzan a relatar todo lo que había sucedido desde 1519 hasta 1541. ¿Qué pasó? Ese lienzo se queda en España y se perdió, como se perdió en muchos documentos en el siglo XVI. El lienzo que estaba en la Ciudad de México se pierde también en el siglo XVI y el único que sobrevive es el documento que se quedó en la ciudad de Tlaxcala. Ese lienzo
paró en Escocia. Ese documento es de 1580. Ese documento es muy importante para nosotros en Centroamérica porque menciona muchísimas más poblaciones conquistadas, invadidas por los tlaxcaltecas de Guatemala, El Salvador y tiene una de Nicaragua. Otro documento muy importante es el fragmento de Texas, que ese es antes, eso seguramente es con tradición oral y tiene una iconografía muy prehispánica, nada colonial, y se encuentra en Texas, en la Universidad de Austin, en Texas. Si alguien tiene familia ahí, en la Universidad de Austin son súper buena onda y uno puede ir a la biblioteca y le prestan el documento para verlo. Luego está el códice de entrada, se llama otro documento que también sale y retrata todo esto que sucedió en el siglo XVI, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de México. Ese no dejan verlos. Bueno, y el de Escocia también lo dejan ver, por si conocen a alguien en Escocia. Lástima que está como muy blanquita la imagen, pero bueno. Esta es más o menos una imagen del lienzo de Tlaxcala. Solo que imagínense ese documento midiendo 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 de largo. Y entonces seguramente los reyes de España los colocaron colgados, así como está la pantalla, porque esa era la tradición en el siglo XVI, pero como se dice en los documentos, los tlaxcaltecas lo tiraron en el suelo y lo danzaron, porque esa era la tradición en ese momento, contar, relatar lo que se veía en los documentos. Este documento es muy curioso porque arriba está la alianza entre los dos pueblos de Tlaxcala y de España. ¿Cómo se hace esa alianza? Antes de ser una alianza política, comenzó siendo una alianza matrimonial. Y por eso es que ahorita vamos a terminar hablando de las mujeres. Esta alianza matrimonial lo que hacía y lo que permitía era que se casaran las personas más importantes de Tlaxcala con los más importantes del pelotón español, y a través de hacerse parientes se volvieron familia y entonces se apoyaban en estos combates que iban a empezar a suceder a partir de 1519. Estas dos últimas líneas que están acá son las que representan las batallas de Guatemala y El Salvador. Todo esto es del centro o norte u occidente de México. Este es el que está en Texas, solo para que lo medio vean. En Texas son 2 páginas, cada uno de esos cuadritos es 1 centímetro, entonces este mide como 25 centímetros, es una hoja así, chiquita, y ahí cuentan el momento de la alianza matrimonial, que vamos a hablar en un rato, y el momento de la llegada de estos españoles a las fronteras de Tlaxcala. Esta es la otra imagen, donde vemos a Hernán Cortés saludando al principal de Tlaxcala. Este es un acercamiento a esa bienvenida que le dan a Hernán Cortés, se la da Xicotenca, que es el gobernante principal de Tlaxcala, y aquí está Malintzin, siempre interpretando los 2 idiomas. Esta es otra copia del lienzo de Tlaxcala, que es de 1773. Esta está en la Biblioteca Nacional de México. No lo dejan. Esa no, pero estuvo en exposición hace muy poquito, por los 500 años. Y este es el documento que está en Glasgow, en Escocia.
Miahuatlán, Cuscatlán y Atehuan, que posiblemente sabeos. La versión que está en la Biblioteca de la Ciudad de México solo tiene estos dos pueblos, de Lienzo de Tlaxcala. Otra copia del siglo XIX solo presenta esos dos pueblos, pero la que está en Glasgow, Escocia, presenta todos estos pueblos. Muchos pueblos más: Acatepec, Huextlán, Axxotla, Tlacoxcalco, Tecpaminzalco, Yopicalco, Miahuatlán, Teyocan, Coscatlán, Xilopanco, Quetzalapan, Xochitepet, Tlacoxcalco, otra vez Miahuatlán, porque dan la vuelta, y Sensonapan. Esto es más o menos, si ponemos en un mapa, lo que nos cuenta la versión de los tlaxcaltecas. Acatepec, que está en esta región de aquí, un pueblo que se llama ahora Santa Catarina, Axxotla, que es Acajutla, luego Tacuzcalco, luego Izalco, luego se van a San Juan Pico, luego vienen a Miahuatlán, luego se van a un pueblo que está por aquí que no reconozco cuál es, luego Cuscatlán, luego Ilopango, luego Quetzalapan, luego vuelven a subir aquí, regresan a Tlacoxcalco, se van a Miahuatlán otra vez y luego Sensunapan, para regresar a Guatemala, donde estaba en ese momento un gran pelotón español y de indígenas mexicanos. Otro documento del siglo XVI que nos habla de la conquista del territorio mesoamericano es el lienzo de Cuaquecholan. Cuaquecholan es un pueblo que está en un municipio de México que se llama, en un estado, perdón, de México que se llama Puebla. Y esta es la versión, como ya vimos la versión de los tlaxcaltecas de Tlaxcala, es el lienzo de Tlaxcala. Y esta es la versión de los cuaquecholtecas de Puebla, que nos hablan de lo que ellos conquistaron, invadieron, y es el mapa de Guatemala. Aquí es, pasado a nuestra geografía actual, lo que localizan en el lienzo de Cuaquecholan. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Me remonta de la mente, nosotros siempre hemos considerado a las personas como algo ¿Cómo qué? malo, persona. Pero no todo. En esta narración me da la impresión de que hubo un momento que hubo una alianza y no es que no le cojan de todo, sino que hubo un intercambio. ¿Será que nosotros estamos exagerando en eso? No, porque de todos modos hubo invasión. Lo que pasa es que fue más compleja de lo que nos relatan. ¿Por qué? Porque nos enseñan siempre que hay alguien bueno y alguien malo. Y entonces siempre tenemos que buscar quién fue el bueno y quién fue el malo. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que esas poblaciones eran tan complejas como nosotros en la actualidad? Y que un pueblo a veces no es siempre malo, sino que necesita alianzas y se vuelve o bueno o malo o varía dependiendo a las necesidades de cada pueblo. Y esto es lo que sucede. Si los acercamos un poquito a nosotros y nos damos cuenta que ellos eran seres humanos, así como la complejidad que nos enseñaron que la Malinche era una traidora, pero les acabo de contar que no estaba traicionando a nadie, estaba tratando de sobrevivir. Y eso es lo que están haciendo todos estos pueblos. ¿Cuál es la diferencia en ese momento? Los pueblos mesoamericanos no sabían que los españoles iban a quedar. Eso es un marcador. ¿Por qué? Porque en Mesoamérica, cuando habían batallas entre dos pueblos, digamos los mexicas luchaban contra otro pueblo, y si ganaban una batalla, los mexicas no se iban a vivir a esa población, simplemente les pedían el tributo. Y entonces seguían con sus deidades, seguían con sus creencias, ese pueblo, solo que tributándole un poco de sus productos a los mexicas. Y entonces cuando viene este pueblo, dicen, bueno, es un pueblo más. ¿Y qué va a pasar?
críticos, pero la verdad es que hay que ver qué era lo que estaba sucediendo en ese momento políticamente. No te pasa el río de cuando te mancha. Esa posiblemente es porque había como Tepán, la palabra quiere decir palacio. O sea que había un palacio o una estructura una estructura social que fuera de poder y que seguramente tenía abajo de esa estructura de poder a otras poblaciones. Entonces no está bien estudiado ni para Hidalgo, académicamente, ni para Hidalgo, ni para Atitlán, que es el otro que aparece como Tepán, ni Tepán, Atitlán, y ¿cuál fue el otro? No, pero ese no aparece con Tepán en estos documentos, en ese momento. Pero hay como 4 pueblos que se les pone este término de Tepán, Hidalgo, Tepán, Atitlán y Tepán, no me acuerdo qué otro de eso. Pero eso es algo, un tema a trabajar. ¿Cómo? No, porque esa no puedo dar una charla de eso, porque no sé. Hay una obra que dice que la hizo la hija de Pedro de Alvarado, que se llama La hija de Alvarado. Pero esa es una obra que es una novela que se hizo mucho después. La hizo un guatemalteco sobre la hija de Pedro de Alvarado. Y entonces utiliza a este personaje que se llama Beatriz de la Cueva, y Beatriz de la Cueva es la esposa, y entonces utiliza a toda la familia Alvarado para hablar de posiblemente qué pasó en el siglo XVI. Sí, mi hermano habló de aquí se encontraba el único gobierno en Izalco, que fue fundado por Tordesillas, ¿sí? Antes de que los españoles vinieran. Por supuesto. Por lo cual entonces era un gobierno, el único gobierno central. Y los políticos partidarios no lo quieren reconocer. Y les gusta o no les gusta. En Izalco está el gobierno central, algo que desconocemos. Pero al menos como Linares de Fernando, jamás vamos a dejar de reconocer eso. Muy bien. Gracias, Antonio. Vamos a empezar ahora cómo se llevó esta alianza política que empezó como una alianza matrimonial. Este documento de Glasgow, de Escocia, nos presenta el momento en que están 4 gobernantes tlaxcaltecas. ¿Por qué hay 4 gobernantes tlaxcaltecas? Porque el poder no estaba en un solo personaje. Tlaxcala, antes de este momento, tenía 4 pueblos principales: Quiahuiztlán, Tizatlán, Tepetipac y Ocotelulco. Y estos 4 pueblos tenían cada uno un gobernante principal. Y entonces todas las decisiones se tomaban entre estos 4 gobernantes y sus consejos. No había un gobernante más importante que otro, todo era en comunidad. En este momento está llegando un mensajero desde Veracruz, en 1519. Llega con los 4 gobernantes y les dice, les trae un mensaje. El mensaje es que acaban de llegar unos extranjeros. Y los extranjeros dicen que quieren venir aquí a aliarse con ustedes porque quieren que caiga México Tenochtitlan. Eso es lo que ya les conté hace un rato, que no se ponen de acuerdo y hay muchas guerras. Pero esta es la imagen en que ese mensajero les da la noticia. Este es el momento en que los tlaxcaltecas relatan que cuando llegan a las fronteras los españoles, están los españoles, ¿y quién está aquí? Malinche, exactamente. Aquí está Malinche, y si ven su mano, tiene el dedo así, ¿verdad? Y esa es la actitud que dice que está hablando. Entonces Malinche en este momento es quien está hablando. No aparece nada en su boca, sino que es la actitud del dedo la que dice que está hablando. Los tlaxcaltecas, que no son los gobernantes, sino población tlaxcalteca, les lleva comida de bienvenida. Hablando de esta comida que les dan, de los dones o los dones, hay varias imágenes en los documentos de Tlaxcala donde se encuentran 5 mujeres que se les denomina siguapilis, o sea,
las mujeres nobles. Y estas 5 mujeres pues, fueron las destinadas, en algunos documentos dice que fueron 4, en otros dice que fueron 5, pero estas mujeres fueron las destinadas a tomar por esposos a los 4 o 5 principales españoles del ejército para hacer esta alianza, y las mujeres traían toda esta comida acompañándoles de bienvenida para comenzar la alianza. Hay otras imágenes también donde ya están los principales tlaxcaltecas. Está Malinche también con actitud de hablar. Está Hernán Cortés con actitud de hablar también. Y está los 3 gobernantes tlaxcaltecas, con actitud de hablar. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? Que son los españoles los que traen los tributos para los tlaxcaltecas. ¿Por qué? Porque como en cualquier matrimonio, las 2 familias tienen que poner comida y bienes, no solamente una de las 2 familias. Esta lámina lo que me gusta es para que meditemos sobre ese mito que se les dicen los mitos de la conquista, que hablan sobre el momento que siempre dicen que los indígenas cambiaron todo por espejitos, que los españoles les dieron baratijas exactamente y los mesoamericanos dieron todo el territorio. Y eso no es así. Los relatos del siglo XVI hablan de que los españoles también tuvieron que dar muchísimos tributos a todas las poblaciones por donde iban pasando. ¿Por qué? Porque necesitaban hacer estas alianzas. Que es otra cosa que tampoco se nos cuenta en estos relatos de la conquista, que Hernán Cortés, por ejemplo, agarró a varias mujeres de varias comunidades indígenas y se casaba con ellas conforme iba avanzando en el territorio para hacer estas mismas alianzas políticas, a pesar de que él estaba casado con una mujer española en España. Entonces regresamos al fragmento de Texas. Este es el documento que sí pueden visitar, y que está, vemos aquí al centro de la imagen a Malinche con actitud de hablar. Está Pedro de Alvarado también con actitud de hablar, y aquí están 4 gobernantes tlaxcaltecas, todos con actitud de hablar y de contar. Aquí están los otros españoles, este también tiene actitud de hablar, y luego tenemos aquí 5 princesas tlaxcaltecas que se van a casar con 5 de estos. Todas estas princesas tlaxcaltecas vienen acompañadas de otras mujeres. ¿Por qué? Porque ellas les van a dar servicio a las princesas. Y además están todos estos tributos que no queda claro si estos tributos los dieron ellas o los dieron ellos. También antes de realizar el matrimonio se tuvo que realizar un bautizo. ¿Por qué? Porque los españoles no se podían casar con mujeres que no estuvieran bautizadas. Y seguramente mi propuesta es que si realizan los bautizos es porque ellos creyeron que el matrimonio también se realizaba o hubo una ceremonia cristiana de matrimonio entre los españoles y las tlaxcaltecas. El acto del matrimonio era tenemos en el mismo documento donde aparecía el hombre escriba, está esta imagen del diario donde se relata cómo eran las ceremonias de matrimonio. Entonces, eran varios días de peticiones que las familias de los novios se visitaban unas a otros para acordar cuál iba a ser la dote que se iban a dar entre cada quien. Había un día de la ceremonia, que en realidad era una noche de la ceremonia para los nahuas. La ceremonia se realizaba adentro de la casa de los padres de la novia y comenzaba con una procesión de la novia. La novia era cargada por una mujer de su familia y paseada por todo el pueblo para que supieran que se iba a casar, y era acompañada por 4 mujeres con antorchas para que vieran bien quién era la mujer que se iba a casar,
Entonces la pareja se coloca en el petate, como ven aquí el hombre está encima de un banco de petate, sobre el petate, y la mujer está solo sobre el petate, acuclillada, pero al decir acepto, le amarran la manta, la capa del hombre, con el huipil de la mujer. ¿Qué es lo que pasa para Tlaxcala, que también son comunidades nahuas? Yo propongo que estas mujeres que estaban realizando el acto de la ceremonia de matrimonio llevan mantas en sus manos porque los españoles no usan capas. Entonces tienen que amarrar su huipil con una capa que ellas les van a colocar. Y entonces este momento es el momento en el que están amarrando sus vidas a los españoles. ¿Qué es lo que comienza a pasar con estas mujeres tlaxcaltecas? Cada una de ellas se casa, una de ellas es doña Luisa Xicotenca, que en Guatemala es muy famosa, que es la hija del gobernante Xicotenca de Tizatlán. Esta mujer se casa con Pedro de Alvarado. Y hay otras 3 y 4 mujeres que se casan con otros soldados españoles. Y sabemos que esos españoles no aprendieron nunca ningún idioma indígena. Entonces es muy seguro que las que fueron intérpretes fueron ellas. Y que ellas aprendieron el español para comunicarse con sus esposos y con su nuevo pueblo, que eran el ejército español. Aquí vemos otra imagen del lienzo de Texas. Aquí está Malintzin, aquí está hablando Malintzin, aquí hay un gobernante, Hernán Cortés. Y la siguiente imagen me gusta mucho porque es igual, Malintzin interpretando. Aquí están los 4 gobernantes tlaxcaltecas, pero Hernán Cortés está bajándose de su caballo y quitándose el sombrero para saludar a los gobernantes tlaxcaltecas. Y además se saludan, creo que ustedes no logran ver mucho, pero se saludan como se saluda ahora en las comunidades indígenas, que es no dando la mano como los españoles, sino el brazo. Eso es lo que está pasando en este momento aquí. Exactamente. No se tocaban. De hecho, los nahuas y los mesoamericanos no se tocaban las manos. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres tlaxcaltecas? Esto es Ciudad de México, esto es Tlaxcala. Después de que se mudan a Ciudad de México y cae Ciudad de México, empiezan a bajar y llegan hasta Nicaragua, Honduras, y luego comienza una conquista hacia Perú con todo este ejército. Ya les expliqué lo de pipí, entonces démosle a la siguiente. Estas son imágenes de los pueblos nahuas que ya conocían los tlaxcaltecas y los mexicas y todas las otras poblaciones mexicanas y que seguramente tenían parientes en esta región. Este es el mapa de Guatemala en 1524 y aquí tenemos el mapa de El Salvador para la misma época. Todos estos pueblos eran pueblos que hablaban náhuatl y que seguramente, como existían mensajeros que transitaban de un lado a otro y también había comercio, todos estos tlaxcaltecas y mexicas sabían de la existencia de todos estos pueblos con anterioridad. Vemos, ya para terminar, vemos que las mujeres están teniendo un rol dentro de los ejércitos españoles y mexicas y tlaxcaltecas muy importante. En algunas ocasiones vemos en el lienzo de Tlaxcala a las mujeres que están acompañadas de unos soldados tlaxcaltecas, pero también algunas veces las vemos en campos de batalla con la mano así, o sea, seguramente hablando o dando instrucciones a los ejércitos. Algunas veces no las vemos hablando, pero las vemos con espadas, o las vemos otra vez hablando. Esta es otra
dando instrucciones. Y le está dando instrucciones a los españoles. Perdón, regresamos. Además, esta imagen del lienzo de Tlaxcala también me gusta mucho porque varios colegas, hombres, historiadores, les gusta decir de que aquí está Malintzin, o sea, cuando hablan de la presencia de las mujeres, dicen que solo había una mujer indígena que hizo todo esto, que era Malintzin. Entonces, cuando ven esta máquina, dicen que esta es Malintzin, pero que aquí también está Malintzin al mismo tiempo. Y es poco probable. Entonces, seguramente esta es una mujer y esta es otra. Lo más probable, lo que yo propongo es de que ella es Malintzin, porque sabemos que Hernán Cortés entra en barco a la Ciudad de México Tenochtitlan, mientras que las princesas tlaxcaltecas entran a pie en las calzadas. Esto ya es para terminar, solo para recordarnos que aunque no tenemos evidencias en pictografías, este es un cómic que hicimos en un proyecto con Luis, con una chava que hace cómic, sobre un relato también de la toma de la ciudad de Tenochtitlan, y dice que las mujeres se subían a los techos de su casa para proteger las casas y tiraban piedras, que las que no podían o las que no tenían escudo y macana tiraban piedras hacia los enemigos. Y ya, con esto voy a terminar. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y no mencionó una ciudad que se menciona bastante, que es Teotihuacán. No la mencioné porque Teotihuacán es había población muchísimo tiempo antes que llegaran los mexicas.
Eran un solo ser, entonces que los indígenas decían, vamos a tirarle una flecha al caballo porque si le pegamos al caballo, el español se muere. Eso no es cierto tampoco. O sea, en esas batallas donde te caen un montón de flechas, no vas a estar, o sea, ellos sabían que el español se bajaba del caballo y que era otro ser, igual otro ser como lo eran los caballos. Efectivamente sí hay descripciones que dicen que los indígenas estaban muy impresionados con los caballos, porque los únicos animales que se parecían a los caballos eran los venados. Y de hecho el término en náhuatl para decir caballo, al principio del siglo XVI, era masa, que es el término para decir venado. En maya se les decía kiel, que es el término para decir venado. Y entonces les tuvieron miedo al principio, pero a través de todos estos mensajeros que transitaban todo el territorio mesoamericano, pues se pasaban los chismes y se sabía que estos eran dos seres diferentes, los españoles y sus caballos. Allá estaba levantando la mano el señor de rojo y luego a usted. Solo una pregunta. Vos no has explicado en su presentación de ciencia, en base a la lámina, ha sido un análisis simplemente visual y hay algo escrito sobre todo eso. Tengo un documento así chiquitito, que de hecho les voy a dejar aquí 3 copias para que las puedan leer, ¿no? Sí. Perdón. No, hay detalle aquí. Acá en los Alpos se dice mucho en el indígena que la palabra vale. Los abuelos dicen, cuando doy la palabra, eso es la garantía de que algo se va a hacer. Digo esto porque cuando hablamos de alianzas, hay que entender algunas cosas. Bueno, en la mañana lo está diciendo de que es muy poco investigado. Entonces, entonces, ha sido muy poco investigado, viene entonces quizá la conjetura que uno puede contemplar. Imagínense que hay datos que Pedro Alvarado ingresa en el territorio, que eran más o menos 300 españoles, pero eran cerca de 10.000 indígenas auxiliares. 10.000 contra 300 eran ya el momento que podían rebelarse. Entonces la pregunta que viene es, y yo siempre me pregunto, entonces, ¿cómo es que 10.000 indígenas auxiliares, que ahí venían más que todos zacatecas, tepanecas, mexicas, pero siguiendo aquí? Entonces es la única respuesta que he encontrado, que venían siguiendo a su señora, a doña Luisa de Tecuihuatzi, de Chicotenca, ¿verdad? Y era una forma de cumplir el esquema mental que él tenía de respeto a su señora, ¿verdad? La esposa de es la única respuesta. No venía siguiendo al adelantado, a Pedro Alvarado, venía siguiendo a su señora. Por eso es que era tan importante hacer esa alianza matrimonial, porque ya eran familia. Sí. O sea, los españoles en ese momento se convierten parte de los tlaxcaltecas y ya se vuelven uno solo. Y por eso es que ahí no hay distinción entre a quién le doy órdenes a mi ejército. Y había que también investigar, por ejemplo, el papel de doña Luisa, porque para ella es interesante también, porque ella acompañó a Alvarado hasta en Perú, que ustedes son ellos. Así Había que es. investigar la parte. Y hay unas menciones, bueno, como el siglo XVI ya se empiezan a hacer los textos alfabéticos y la mayoría están escritos por españoles. Y los españoles, con su visión del mundo occidental, del mundo español, no le daban predilección a hablar de las mujeres, porque entonces ellos quedaban mal, como hombres, con su masculinidad. Y entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, doña Luisa aparece 2 veces relatada en todos estos cartas y discursos de los hombres españoles, mientras que aquí en los documentos estamos viendo que aparecen más mujeres que solo Malinche. Muy probablemente varias de esas imágenes es doña Luisa Chicotenca. Entonces, lo que logramos saber por esas poquitas menciones es que Pedro de Alvarado y doña Luisa tienen 3 hijos. Un hijo lo tiene doña Luisa en Oaxaca, cuando ya venía hacia Guatemala y después hacia Cuscatlán. Este hijo nace en Oaxaca y luego
van a Guatemala, se asientan por un tiempo en Isinché y ahí tiene otro hijo, y luego en lo que ahora es Antigua Guatemala tienen a la hija, que es ¿cómo? Leonor de Alvarado, exactamente. Y uno de estos hijos se iba a ir a España en barco y se murió en el camino, y los otros dos se quedan, uno se muere en esta ida a Perú, porque se va doña Luisa también en el barco con sus dos hijos, y luego la única que sobrevive es Leonor de Alvarado. Y ella se casa con un español, y a ella la comunidad de Tlaxcala le mandaba cartas diciéndole: aquí está tu pueblo y nosotros te estamos esperando. Y doña Leonor pues decidió quedarse en los nuevos territorios conquistados. Se asentó en Guatemala, en Santiago de los Caballeros. La otra hermana de doña Luisa, Lucía Xicoténcat, una de las tantas hermanas, porque sabemos también que Xicoténcat tenía 200 esposas. Era común, sí, el viejo. Era común que los gobernantes o los hombres en el mundo mesoamericano tuvieran muchas esposas, pero era muy mal visto cuando no podían mantener a las esposas y a los hijos. Entonces, Lucía, que era otra de las hijas de Xicoténcat, ella se casa con Jorge de Alvarado, el hermano de Pedro de Alvarado, y ella se viene a vivir aquí, a El Salvador. Y ella se asienta aquí en El Salvador y tienen familia. Francisca de Alvarado se llama la hija de ellos. Y luego otra de las princesas tlaxcaltecas, de otra, no de Xicoténcat, sino de Maxixcatzin, de otro gobernante, se va a vivir a Honduras y también tiene descendencia en Honduras, casada con otro español. Entonces, en realidad, el vínculo, y en España se hacían igual los vínculos, las princesas se casaban con los reyes o príncipes de otro gobierno para poder hacer alianzas políticas, pero ya eran familia, todo era a través del vínculo familiar. Yo tengo piel morena, soy